Hoy, a eso del mediodía, se conoció la decisión del cardenal Errázuriz, del arzobispo emérito, de renunciar al Consejo, al C9 que se llamaba, al Consejo para la Reforma de la Curia. Sobre este tema y sobre la iniciativa ya aprobada de Aula Segura y sobre los acuerdos que se han alcanzado hasta el momento en materia de presupuesto, queremos conversar en esta edición de Terapia Chilensis, sabiendo sí que todavía siguen las repercusiones del encuentro de Gabriel Boric con Ricardo Palma Salamanca. Nuestro invitado hoy día es Claudio Alvarado, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad. Bienvenido, Claudio. Me acompaña Eliana Rosas. Hola, Bienvenida. Hola, Claudio. Hola, Bienvenido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Era previsible, parece, el alejamiento del cardenal Errázuriz de este grupo de trabajo, en atención a que el rating del cardenal, digamos, por decirlo menos, no ha ido en caída libre. Yo no sé si una renuncia como esa más es lo que resuelve que lo que complica hoy día al Vaticano, cuando todos los obispos están renunciados, cuando los esfuerzos por contener y por aislar la crisis no han sido hasta ahora muy exitosos, y donde el desfile de prelados por los tribunales de justicia continúa. Sí, lo primero que da la impresión de esta renuncia es su carácter extemporáneo. Para quienes somos católicos, pero en general para quienes aprecian la iglesia o el mundo cristiano en general, incluso estos meses han sido muy difíciles, meses de mucho sentimiento encontrado, cuando menos, o derechamente decepción, desencanto, y una de las cosas que uno desde los ciudadanos católicos de a pie, o insisto, personas en general podrían esperar, era gestos, señales que fueran en la línea de transmitir que había conciencia de lo ocurrido, de que aquí hay que hacer las cosas bien, hay que marcar un borrón y cuenta nueva, un punto de inflexión. Entonces, en toda esa línea, la verdad es que esta renuncia suena extemporánea, sobre todo si además consideramos el propósito de esa comisión, una comisión que está constituida justamente, como lo dice el nombre, para la reforma de la curia, para a su vez, así a nivel central, digámoslo, hacer las cosas de mejor modo. Entonces, claro, la presencia de alguien tan cuestionado como el cardenal Errázuriz. ¿Por qué a ti te parece tan extemporánea la renuncia? Porque él, ha dicho hace poco que no es propiamente una renuncia, sino que corresponde al fin de un periodo, que como dando a entender que estaba nombrado por un periodo acotado que se cumplió. No sé si eso es tan así, si correspondería que renunciaran los demás cardenales que están también en el Consejo. Claro, lo que pasa es que yo hubiera esperado en su minuto, ya no fue el caso, digamos, pero yo hubiera esperado que todos aquellos prelados, obispos que se han visto cuestionados, más allá de que después sepamos qué tan efectivas son jurídicamente o no las acusaciones, pero aquellos que se han visto cuestionados, que se han visto manchados, dieran señales claras de que vamos a hacer las cosas distinto, poner los cargos a disposición. No sé, hago el contrapunto, por ejemplo, con el tipo de gesto que tuvo que tuvo el arzobispo de Santiago, Ricardo Sati, que en su minuto dijo: yo no voy a celebrar el Te Deum. Aquí hay un cuestionamiento muy grande. Bueno, ese tipo de cosas me parece que hablaban bien de la conciencia del momento y lo que se esperaba, más allá de que Sati también esté cuestionado. Pero digo, esta renuncia hoy en día, después de tantos meses, no sé, como decía Héctor, qué tanto aporta, y además, sobre todo, si se envuelve en esta narrativa de que en verdad no es renuncia, sino que es solo cumplimiento del cargo. Yo al menos hubiera esperado en su minuto una reacción un poco más enérgica y más clara de parte de los obispos chilenos en general y el cardenal Errázuriz en particular. No porque yo tenga la convicción de que él es culpable de todo lo que se le ha acusado, no porque sea un encubridor, esas cosas no las sabemos, pero hay tal nivel de presión social o de cuestionamiento, sí. Claro, que yo hubiera esperado señales distintas, y en esa línea es que me parecía un poco extemporánea. Sí. Bueno, en cualquier caso. Pero es que el pontificado de este Papa, digamos,
se ha vuelto tremendamente errático. ¿Y qué dirección va a haber, digamos, una iglesia chilena cuyos obispos están todos en calidad, salvo 4 o 5 que ha nombrado ahora último, en calidad de renunciados de misionarios? Pero es que precisamente por lo mismo, por lo complicado que ha sido este año, por el nivel de crisis que se ha vivido en la iglesia chilena, es que yo hubiera esperado que aquellas personas que detentan cargos de autoría y que son cuestionados sepan dar el paso al costado, salir de donde están, dar señales, transmitir, insisto, conciencia de que se espera un proceso de renovación eclesial de tal magnitud, en la forma, en los cuidados, en la sutileza, que lo mínimo es dar las señales adecuadas, como he insistido. Entonces, claro, tú dices, claro, hemos tenido un año muy difícil, pero por lo mismo yo hubiera esperado estar un poco más a la altura de las circunstancias. Finalmente salió la iniciativa de Aula Segura. Una iniciativa que en algún momento encontró fuerte resistencia en la oposición. Al final el proyecto terminó aprobándose por una mayoría muy sustantiva. Entiendo que arriba de 100 votos, los que se opusieron no llegan a los 30 y hubo algunos votos de abstención. Pero en general el proyecto salió con un consenso bien robusto. Es cierto que no corresponde enteramente al proyecto original enviado por el Ejecutivo, pero eso es lo que se espera, digamos, de todos los proyectos, digamos, que salgan, que sean negociados. Que se hagan negociados, sí. y que el Congreso haga su aporte también. Uh-huh. De hecho, eso mismo, perdón, Eliana. Sí. No, de hecho, iba a decir que eso mismo incluso puede ser visto como un triunfo del gobierno. Recordemos cuando esta discusión partió, hubo dos bandos muy dicotómicos, ¿cierto? Estaba el empuje del gobierno, esto es imprescindible para mejorar la seguridad en las comunidades escolares, y el enfoque de los críticos. El hecho de que el proyecto finalmente salga aprobado con una importante cantidad de votos del mundo de centro-izquierda, y que al final sean los menos quienes no se suman, básicamente parlamentarios del Frente Amplio y el Partido Comunista, da cuenta de que se alcanzó un consenso transversal que le da la razón al final al gobierno, porque la idea en matriz, el proyecto se aprobó conforme a lo que el Ejecutivo quería. Hubo mejoras en materia de debido proceso, pero Aula Segura va a ser ley conforme en lo central a lo que el gobierno de Sebastián Piñera esperaba, y eso es un triunfo. Ahora vamos a ver, oye, si la tal legislación, los tales mecanismos nuevos que este cuerpo legislativo dispone van a ser efectivos. Bueno, van a ser efectivos porque esa es la duda. Sí, y ahí hay un punto. Yo creo que si bien es cierto lo que plantea Claudio es así, y esa impas que se generó y que puso en una posición muy muy visible a Yasna Proboste, terminó siendo completamente olvidado, y seguimos hablando de aula segura y no de aula democrática, ¿no? Eso es como un símbolo de lo que terminó ocurriendo. Pero pareciera que el contenido del proyecto tiene la percepción de los propios líderes de las comunidades escolares bastante problemas, en el sentido de que lo ven como un proyecto depende con qué líder hable, Eliana. Depende con qué líder hable. No, es que hay muchos que ven como un proyecto insuficiente, no porque estén en contra, sino porque habrían querido que las atribuciones fueran mayores, que el proyecto se hace cargo de temas que son muy circunscritos y no de otras dimensiones. Digamos las cosas como son. De la violencia. El proyecto es para sancionar la violencia. Sí, pues, pero es que no cualquier violencia. Mira, leía hace poco un reportaje de CIPER sobre el tema, donde aparecen entrevistados gran cantidad de directores y que se ven con manos atadas muchas veces frente a actos de violencia que generan los estudiantes dentro de los propios colegios y liceos. Entonces, lo que pasa es que claramente un proyecto, yo creo que en eso hay que ser súper sincero, y ahí quizá el gobierno exageró la retórica, es un proyecto que, como dice Héctor, es una ayuda, es un insumo para manejar actos de violencia muy acotado. Entonces, claro, presentar esto como que fuera la solución a todos los problemas sería un despropósito.
pero de que en su registro y en su misión específica esto al menos da una señal simbólica, además de las atribuciones concretas, de un espaldarazo al principio de autoridad, por así decirlo. Eso es un avance, y es un avance político para la coalición oficialista, para la centro derecha, al gobierno en general. A veces le ha costado manejar la agenda, poner sus puntos con claridad, y aquí se notó un poroto político, no solo por el hecho de aprobar el proyecto, sino porque logró traer a la centro izquierda a su cancha, a la cancha de decir, mire, aquí vamos a tener algo distinto a la complacencia con la delincuencia, y parlamentarios de centroizquierda se vieron obligados a sumarse a esa cancha. Y logró todo lo que logró, porque el proyecto tenía un amplio apoyo popular. Sin duda, y sin duda por eso. Por puro o sea, no por puro, eso. pero en gran parte por realismo político y por captar esa sensibilidad, la oposición se le hizo irresistible. Se sumó, pero claro. Ahora, perdón, yo quisiera un alcance. Efectivamente la adhesión popular aquí jugó un papel, pero yo no estoy seguro que este éxito, esta aprobación se hubiera verificado si es que no hubiera estado a cargo de esta cartera alguien con oficio político como Marcela Cubillo. Ahí hay otra lección que quizá el gobierno y la centroderecha en general tiene que sacar, y es que cuando hay carteras difíciles, la experiencia política es un valor muy grande. Muy grande. De hecho, comparemos cómo partió este gobierno en educación. En educación. Gerardo Varela podrá ser muy valioso en muchos sentidos, pero el manejo político no era lo suyo, no era su principal característica, y el cambio, visto los hechos, terminó siendo muy beneficioso, y eso quizá una lección para la centroderecha, para el piñerismo, decir, ojo, la política es necesaria, la técnica por sí sola no basta, y cuando tú tienes a alguien con esas credenciales, con ese oficio, puedes avanzar y no solo contener. Y el gran desafío que se le presenta al gobierno en esta materia y en general en su agenda es cómo lo hace para ir poniendo otros puntos, clavando otras banderas, y en esa línea mirar nuevamente la importancia de la política, de la vieja política, puede ser un aprendizaje y un plus al final. Marcela Cubillo es una mujer que tiene experiencia en parlamentaria. Sin duda. Claro. Y eso se notó, se notó. O sea, terminó anotando un gol comunicacional, aprobando esto con apoyo de parlamentarios de manera bastante transversal, cuadrando su coalición. O sea, es todo lo que en general a la centro derecha le ha costado en materias difíciles, aquí lo logró. Yo por eso digo, no sé cuánto de esto habría sido posible sin un ministro con cierto tonelaje político, y ahí Marcela Cubillo dejó algo que a la derecha le haría bien, como mirar con más cuidado hacia el futuro, creo yo. Sí. Yo concuerdo en eso, pero creo que sin menospreciar eso que puede ser entendido como un triunfo para el gobierno, creo que hay todavía un amplio espectro de acciones que se producen dentro de las comunidades escolares, de las cuales es necesario hacerse cargo, y que los directores no tienen muchas veces suficientes atribuciones, y que chocan a veces en sus atribuciones con la superintendencia de educación, etcétera. Esto va más allá de la violencia. Los desafíos del gobierno en esta materia son avanzar con su agenda, con sus principios, en aquellas otras aristas que rodean el fenómeno educativo, que rodean las comunidades escolares. Hay mucho que hacer con vista a destrabar procesos burocráticos, a fomentar la autonomía de los colegios, a cómo involucramos a los papás. O sea, todos temas que la derecha tiene algo que decir. La pregunta que se plantea es si va a ser capaz de anotarse triunfos, como ha sido este caso, pero visto el oficio de Marcela Cubillo y visto el triunfo, la victoria anotada con Aula Segura, da la impresión de que ese camino es posible, y lo que yo esperaría es que empecemos a ver esos frutos en adelante, que esto sea solo el comienzo, porque lo que sería muy insuficiente es pensar que el legado en el gobierno en materia de educación es solo Aula Segura. Eso sería obviamente poco. Claro, curiosamente, mientras se estaba discutiendo esta iniciativa, se produjeron muchos y reiterados episodios de violencia, algunos muy serios, muy severos, en establecimientos educacionales emblemáticos, sobre todo en la comuna de Santiago. Lo que pasa es que hay que ser consciente de que el drama que tenemos en este punto, yo recién decía, es algo acotado, al gobierno no le basta con esto para la agenda de educación, pero no porque sea acotado deja de ser muy relevante y sobre todo muy urgente. Yo estaba viendo estadísticas antes del programa disponibles, que de hecho han aparecido en prensa estos días, de los 750 estudiantes expulsados este año en colegio, el inmenso porcentaje,
creo que 90%, o sea, una cantidad muy, muy grande tiene que ver con este tipo de actos de violencia, consumo de drogas, o sea, cuestiones elementales que presentes en la sala de clases te destruyen cualquier comunidad educativa. Entonces, es algo acotado, pero muy urgente, y eso quizás explica el apoyo popular del que tú hablabas antes, Héctor. O sea, que cualquier papá lo que quiere para su hijo no es esto. Y explica el descenso de las postulaciones a la educación pública. Lo que hemos visto con el Instituto Nacional. Claro. Tú planteas un tema que también es importante, el que hay que hacerse cargo, que es el compromiso de los padres en la educación de los hijos, y porque partimos de la base de que, como dices tú, cualquier papá no quiere esto para sus hijos, y eso no siempre es así. Claro, típicamente, sí. Claro, y hay padres que están que son completamente prescindentes de la educación de sus hijos, que el liceo, los colegios hacen esfuerzos ingentes y sin resultados para citarlos a las reuniones, para exponerles esta clase de situaciones. También hay muchos padres que apoyan. Padres que apoyan. Que apoyan las revueltas y los desórdenes. Digamos. Efectivamente, sí, y que amenazan. Hay de todo, que amenazan a directores, amenazan a profesores, etcétera. Y muchas de esas cosas no se ven habitualmente y no se comprenden dentro de este espectro de todo esto, violencia. Con lo dramático que son estos problemas en los casos particulares, todo esto, yo insisto, le ofrece al gobierno una tremenda oportunidad, porque todos estos temas que estamos conversando son temas que están en el núcleo del discurso educacional. Uno supondría un gobierno de centro-derecha, o sea, involucrar a los padres, hacer los protagonistas, descentralización, sacar las trabas burocráticas, acercar las comunidades a lo que es su misión fundacional, darle autonomía. Todo esto es para el gobierno como casi que caído del cielo, y por eso esperaría que ojalá sea el primer paso en las aulas seguras de una agenda educacional que recordemos, el gobierno de Sebastián Piñera prometió cambiar el rumbo. Bueno, aquí hay una oportunidad concreta de hacer pequeños cambios de rumbo y ofrecer esas narrativas que tanto a veces le cuesta al mundo de centro-derecha, de decir, mire, yo no solamente voy a contener, yo quiero avanzar hacia un determinado lugar. Esto pone sobre la mesa una oportunidad política de proporciones importantes, y quién sabe, dependiendo cómo siga Marcela Cubillo, que quizá ella tenga también algún tipo de despegue mayor al que habríamos pensado en su minuto. O sea, entró a apagar el incendio por Gerardo Varela, y quizás con qué proyección ella termine este mandato. Ahí hay también una oportunidad política que mirar, me parece a mí. Nada es definitivo. Nada es definitivo en los gabinetes. Así es. Sí. Oye, se alcanzaron algunos acuerdos en materia de presupuesto. Algunos acuerdos que tenían que ver con la reposición de partidas que se habían eliminado, con recursos que se habían sustraído, digamos, porque claro, el ministro de Hacienda está preocupado, digamos, no tiene mucho margen de acción, y quiere presentar un presupuesto que solamente crezca en alrededor de 3,2%, creo que es la tasa hasta la cual quiere llegar. Y eso obliga a reacomodar los dineros, digamos, entre las distintas partidas. Entiendo que el gobierno tuvo una derrota al no lograr un aumento sustantivo que se estaba planteando para los organismos que colaboran con las funciones del CENAME, de la infancia abandonada. Sí, a mí ese hecho particular, más allá del presupuesto en general, ese hecho en concreto, en específico, yo creo que es muy decidor, si me permiten una breve disquisición, de la que se está transformando quizá en la principal línea divisora del espectro político, y es si lo público se agota en lo estatal. El mundo de centro-derecha hoy día está más diverso, más fragmentado que antes, pero cuando uno mira polémicas como la llamada objeción de conciencia institucional, ¿por qué al final Evópoli termina plegándose? Bueno, porque entiende que la libertad de asociación, la autonomía de los grupos intermedios, y al final del día el hecho de que sectores particulares puedan proveer bienes públicos es algo fundamental. En el mundo de centro-izquierda y de la izquierda del Frente Amplio tenemos todo lo contrario. Está como metido en la cabeza, producto de un individualismo muy curioso que los corroe, que solo está el individuo y el Estado. Y el Estado tiene que ser, cual campaña antiteletón que vemos todos los años, el único que provee bienes públicos. Y cuando vemos que hay asociaciones civiles de la sociedad civil, si María Ayuda no es el mercado que está destrozando el lucro, explotando, no, es una institución, el tipo de organizaciones que está buscando colaborar con la provisión de un bien público tan elemental como el bienestar de los menores, no. Donde hay muchas falencias, por lo demás. Sí, obvio, no queremos que ellos provean bienes públicos, esto tiene que ser todo estatal.
pero ¿con qué conciencia del Estado, del aparato estatal? Aquí necesitamos todas las manos, pero claro, yo insisto, lo que está detrás de esto es como esta división que se está dando al final entre quienes consideran que lo público se agota en lo estatal y quienes no, y la centroizquierda está haciendo fiel una agenda, que es la agenda del régimen de lo público, de Fernando Atria, al final de considerar de que los particulares no pueden proveer ese tipo de bienes, y yo creo que este caso muy lamentable por la situación de los menores, es un ejemplo más de ese clivaje que está dividiendo las aguas políticas. Sí, y también está ahí envuelto cuál es el contenido de la noción de subsidiariedad también, ¿no? Que cómo eso se entiende. Sí, pero es verdad que en la polémica sobre el Sename hay un Ahora, trasfondo a mí me imagino que eso. esta es una decisión inicial, una parada de carro, llamémoslo, y me imagino que no me cabe en la cabeza que una partida así se rechace. Es muy insostenible. Es que esa es la pregunta, o sea, ¿por qué? Y por eso yo ponía el punto anteriormente. ¿Cómo explicamos que algo tan elemental como que tengamos entidades de la sociedad civil que colaboren a mejorar la situación de los menores en situación de vulnerabilidad no reciban ese apoyo por parte de los parlamentarios? Claro, es que no es un caso aislado. Es que queremos que la Teletón se estatice, es que queremos que los hospitales de la sociedad civil que no quieren practicar aborto los obliguemos, es que queremos que los particulares que quieren proveer bienes públicos no lo hagan. Es increíble, es como el proyecto de la nueva izquierda, es negar toda participación de los particulares en la provisión de bienes públicos. Y yo insisto, lo más curioso de todo, lo del Sename llama la atención por el bienestar de los menores, pero lo más curioso a nivel general es que esa es una visión paradójicamente súper individualista. Es no dejar que las personas puedan agruparse y asociarse para proveer bienes sociales. Y uno esperaría que una izquierda que dice que lucha contra el individualismo no crea que al final la vida se divide entre individuos aislados y el Estado. Entonces es muy curioso. Sí, pero más allá de la cuestión conceptual, yo estoy con Héctor, que la posibilidad de que eso se mantenga, creo que esa objeción es relativamente baja. Pero si uno tiene a la vista el estado la situación de donde venimos en el Sename y lo pública que es esa situación, dramática. Ojalá. Estamos hablando de muertes de niños. Entonces, el objetar esos recursos es una situación muy compleja. Por eso yo supongo que no va a tener sobrevida. Ojalá, yo espero, Elena, que tú tengas razón, pero recordemos, ¿no? Hagamos un poco de memoria, que cuando partió en el gobierno anterior de Michelle Bachelet el debate acerca de qué vamos a hacer con los colegios particulares subvencionados, la primera reacción de mucha gente, sabiendo que son casos distintos, pero la primera reacción de mucha gente fue, no, pero ¿qué es lo que es esto de desarmar los particulares subvencionados? Si al final es la única instancia educativa que tiene algo de heterogeneidad social, que va más allá de la pobreza extrema, pero que acoge niños vulnerables, ¿cómo lo van a desarmar? Que hay que partir por la educación municipal, y en lo que terminamos, producto de una visión de la sociedad que agota lo público y lo estatal, fue justamente, y fue el gran legado educativo, paradójicamente, si le podemos llamar así, de Michelle Bachelet, fue desarmando los particulares subvencionados. Entonces, ojalá que la obstinación conceptual no lleve a lo que tú dices, y digamos que tú tengas razón, pero ya hemos visto que en el mundo de izquierda esto está muy instalado en los distintos ámbitos de la vida social. Entonces yo soy un poco menos optimista, por desgracia. Espero estar equivocado, porque lo que está en juego acá es demasiado urgente. Es demasiado urgente, claro, y afecta a los niños. Sí. Claro, de un modo que es demasiado radical y que lo hemos visto todos en carne viva. Entonces no es postergable eso. Ahora, también es cierto que nosotros lo vemos. Digo, nosotros en general, las personas que estamos conversando, los asuntos públicos, preocupados de esto, pero como justamente el drama de los más vulnerables, que son invisibles, es que no están, digamos, no corresponde a las necesidades de la medianía de la población, también es cierto que sus necesidades, sus carencias se han visto sistemáticamente postergadas. Entonces, aquí no va a haber una presión social como la que hubo con Aula Segura. No vamos a tener a la generalidad de la ciudadanía, creo, con el mismo nivel de preocupación. Y eso también le da otra viabilidad, si la podemos llamar así, a este enfoque restrictivo de este mundo que cree que lo particular no puede proveer bienes públicos. Yo insisto, espero estar equivocado, pero veo tan anclado en el mundo de izquierda este eje conceptual, que no sé si van a estar dispuestos a cambiar de opinión de manera mayoritaria, porque, insisto, se repiten todos los ámbitos. A mí me da la impresión, oye, que hay mucho oportunismo político aquí.
mucho oportunismo político, porque entiendo que por lo demás en el gobierno de la presidenta Bachelet los recursos destinados a organismos colaboradores del Sename también experimentaron un incremento importante en ese periodo y no veo razones, digamos, para que ese mejoramiento no continúe, digamos. O sea, de hecho, más todavía, todo lo digamos, contrario. Exacto, más todavía cuando sabemos que tenemos tanta necesidad y tanta fragilidad en esa área. O sea, lo que aquí todas las personas que se han involucrado desde distintas veredas políticas, pero estudiando en serio el tema del Sename y la infancia vulnerable, llegan a la misma conclusión. Necesitamos esfuerzo mancomunado de todos los actores. Tiene que el Estado hacer más y mejor, necesitamos más plata, más aporte de los privados, sociedad civil organizada, grupos religiosos, porque todo lo que hagamos es poco dado el nivel de urgencia y de carencia. Entonces, desde el punto de vista de la realidad misma que está en juego, uno esperaría lo que dice Héctor. Si lo que pasa es que yo veo este otro que comentaba antes a nivel conceptual, ideológico, que me hace ser un poco más pesimista, pero mirando la realidad, lo que está en juego, es obvio que se requiere apoyar cualquier tipo de iniciativa que quiera colaborar con la mejora de estos niños. Es imprescindible. Sí. Han seguido durante las últimas horas las repercusiones del caso Boric Palma Salamanca, y han seguido, sobre todo, eso es lo más curioso, probablemente han seguido asociadas a malestares, a intranquilidades, a protestas en el propio Frente Amplio, que es la variable, digamos, probablemente con la que tanto Gabriel Boric como Maite Orsini nunca contaron. Es curioso eso, porque yo también veo que empiezan a surgir algunas voces que empiezan a atenuar la crítica a Gabriel Boric, que ha concentrado él las críticas, no Maite Orsini. Empiezan a atenuar las críticas, como diciendo, ya, pero no le den tanto, ¿no? Yo el otro día te oía, Héctor, hablando de una cierta fascinación de una cierta izquierda por los fierros. Yo creo que sobrevive, me da la impresión que en este caso hay algo de una fascinación por la clandestinidad. Es la fascinación como que nos produce de algún modo la ficción, la fascinación por la clandestinidad y por el que vive varias vidas, que creo entender que es la misma que se produce en Sergio Vittar, no obstante que no ha salido tanto a la palestra y que tuvo un encuentro que dice que fue casual, que no sabía que iba a estar ahí. Pero algunas personas que estuvieron ahí dicen que él tuvo interés en conocer a Ricardo Palma, y yo creo que de algún modo frente a la clandestinidad y al ejercicio de la violencia se genera en alguno una cierta fascinación, como si, es como una especie de ficción al revés, como si aquello que es parte de la realidad de esas personas fuera para estas otras que se fascinan, como si fuera una ficción. Y entonces se interesan en aproximarse suspendiendo todo juicio moral, ¿no? Mi impresión es que Gabriel Boric y compañía han hecho todo mal con este caso. La reunión secreta, no contarle a sus compañeros de coalición, pero lo que han hecho más mal, creo yo, es que no han dado ningún tipo de narrativa o explicación mínimamente razonable. Yo creo que esto era injustificable, pero habría sido muy distinto si Gabriel Boric, cuando esto se sabe, Gabriel Boric, en vez de hacer lo que hace, que es tirar un tuit totalmente incendiario en respuesta al diputado Coloma, él hubiera dicho por qué quiso juntarse con Palma Salamanca. Probablemente nuestras diferencias habrían estado igual, pero habría sido muy distinto que él dijera, no, miren, yo vengo de un mundo que es crítico de la concertación, y la verdad es que en ese mundo este tipo de personajes son bastante mitificados, son algo así como héroes guerrilleros, entonces lo que yo quiero hacer es escuchar su versión para hacerme mi punto de vista.
no digo que eso hubiera sido totalmente convincente, pero hubiera dicho algo. Pero hasta ahora lo que hemos tenido es una suma de errores de novato en política, muy poco prolijo, con una falta de explicación de por qué se hizo lo que se hizo, valga la redundancia, y lo que es más llamativo, con un también desconocimiento histórico bien grande del periodo. Estos muchachos del Frente Amplio, que son de mi generación, de mi edad, digamos, a veces hablan del periodo de vuelta a la democracia como si es que no tuviéramos información de lo complejo, lo frágil, lo difícil que fue, como si los libros de Ascanio Cabal no se hubieran escrito. O sea, es gente que escuchó una historia y la repite a veces de un modo súper poco a la altura de los desafíos políticos que se han puesto, y esto es lo más llamativo, que los saca del pedestal en que ellos mismos se pusieron, a veces con un discurso súper lírico de allá están los otros, nosotros vamos a renovar la política de las malas prácticas. Bueno, bienvenido al mundo real y cayéndose, digamos. Y como si el periodo y como si la fragilidad del periodo de transición exculpara el homicidio y el secuestro, que es finalmente de lo que estamos hablando, ¿no? Y sí. Es muy sorprendente. Hemos sobrepasado nuestros tiempos. Monitorea tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Descárgala en tiendas oficiales App Store y Google Play. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Sergio Fortuño. Tenemos que agradecer la participación en esta edición del programa de Claudio Alvarado y Eliana Rosas. Muchas gracias por acompañarnos, Claudio. Nos encontramos mañana jueves aquí en Terapia Chilense. Muy buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches, gracias. Chao.